Con la llegada del nuevo capítulo de The Amazing Digital Circus, es muy evidente que ya estamos acercándonos a la recta final de la serie y también a la misma revelación de un plot twist o de algún giro de trama que nos muestre cuál es la historia principal y qué tantas cosas han sucedido en su trasfondo. Por fin conoceremos historias de personajes que no hemos conocido al 100% más allá de menciones, y nos mostrarán en un próximo episodio flashback de lo vivido anteriormente a la llegada de Pomni. Y creo que una de las cosas más evidentes que hemos visto en los últimos episodios es la posible abstracción de alguno de los personajes, siendo primero Ragatha en el episodio 5 quien mostró ciertos indicios de ello, y ahora en este episodio 6 Jax, que muestra muchísimos más indicios de una posible abstracción, notándolo como en la propia mención de él mismo, que aparentemente cuando un personaje está a punto de ser extraído, tiene una actitud muy difícil de tolerar para los demás, como lo es la de Jax actualmente, y también con esa especie de crisis de ansiedad que mostró en el baño. En lo personal, yo sí creo que es muy posible que Jax se abstraiga en los próximos episodios a raíz de alguna riña o de algún tipo de discusión con los demás personajes. Yo creo que lo que sucederá es que van a intentar hacer una especie de intervención hacia Jax, en donde intenten todos hablar con él y tratar de ayudarlo en cierta manera, pero esto generará más bien más estrés al mismo y acercará cada vez más una posible abstracción. Básicamente como tu compa el cricoso de la colonia, que a sus 30 años todavía vive con su mamá y que no deja el foco aunque esté más en los huesos que nada. Lo van a intervenir y luego lo van a anexar. Creo que ese va a ser el posible futuro de Jax. Pero yo creo que también podría tener otro destino diferente, que tal vez se ajuste más a la obra original de la cual se inspira principalmente The Amazing Digital Circus, que es No tengo boca y debo gritar. En esa obra, en ese libro, hay un personaje que es muy parecido en muchos aspectos a Jax y que creo que probablemente Glitch puede estarse inspirando demasiado en ese personaje e inclusive pueda tener un destino muy similar. El personaje del que estoy hablando se llama Ted y, como digo, pertenece al libro de No tengo boca y debo de gritar. Él, como una de sus características principales de su personalidad, es que es una persona sumamente narcisista, es una persona muy desagradable, sobre todo a la hora de convivir con los demás miembros de su grupo. Demuestra un total falta de apego y incomodidad a la hora de convivir con sus compañeros. Y tiene una cierta obsesión con el único personaje femenino del libro, que se llama Ellen, que me recuerda mucho a la obsesión que tiene Jax con Gangle, al ser un personaje también muy parecido a Ellen por ser una buena persona básicamente, o una persona de buen corazón. Y por estas características es que veo una muy posible correlación entre el futuro que tuvo Ted en el libro con el posible futuro que tenga Jax en la serie. Les cuento, en el libro No tengo boca y debo de gritar, la historia principal es básicamente una supercomputadora construida por la humanidad para liderar la Tercera Guerra Mundial. Se rebela contra los propios humanos, adquiere una conciencia propia. Esta conciencia la lleva a sentir un odio inmenso hacia la humanidad, que la lleva a casi exterminarla en su totalidad, dejando solo 5 personas randoms que no tienen tampoco mucho que ver con la computadora, solo una de ellas, pero dejando a 5 personas random para poder torturarlas por la eternidad. Esta supercomputadora es tan avanzada que básicamente es muy difícil distinguirla de un ser casi divino. Esta supercomputadora se llama AM. Tortura de todas las maneras posibles y también algunas imposibles a los personajes durante más de 100 años, siendo que pese a torturas de todo tipo, inclusive hablando de desmembramientos o cualquier otra cosa que para una persona normal podría ser la muerte, esta computadora
hace que las personas no puedan morir mientras estén bajo control de ellas. Entonces las torturas que sufren los personajes llegan a niveles bastante profundos. Ellos creen que simplemente ya son inmortales por el hecho de que Am siempre los tortura de distintas maneras y aún así siguen viviendo. Pero es justo en un evento en donde en una riña que tuvieron con los personajes se dan cuenta que entre ellos sí pueden lastimarse. Entonces es cuando Ted toma la iniciativa de asesinar a sus compañeros de grupo para liberarlos de esa tortura eterna que es ser prisioneros de Am. Cuando logra su cometido y mata a sus compañeros sin que Am pudiera hacer nada, ahí es cuando desata toda la cólera de la supercomputadora y consigue que esta misma lo torture de una manera muchísimo más cruel, convirtiéndolo en una especie de babosa humana, sin piernas, sin brazos, sin capacidad de autolesionarse, sin capacidad de hacer nada más que convertirse en más que ser una defecio totalmente inerte por toda la eternidad, incapaz de morir, pero con toda la capacidad de pensar y de sentir como lo puede ser un ser humano, sin la capacidad de caer en la locura también, y quedando así por toda la eternidad. Y es ahí donde yo creo que pueda ser un destino similar al que tenga Jax cuando lleguemos al plot twist de la serie. Siento que en algún punto Kane va a empezar a detestar a los personajes y va a intentar, tal vez no torturarlos como lo hace Am, pero sí tenerlos de una manera muy incómoda o muy desagradable, que de por sí para los personajes ellos mismos creo que ninguno quiere estar en el círculo, todos odian estarlo. Yo creo que Jax va a darse cuenta que pese a que ellos mismos no pueden hacer nada para salir, sí puede hacer algo para que él saque a los demás personajes de ese mundo digital, salvándolos, pero a cambio dejándolo a él sometido en ese mundo por la eternidad y probablemente con Kane intentando torturarlo de una manera tal vez más ligera. Esa es la teoría que tengo y como digo, no sé si se cumple a pie de letra, pero yo sí noto esos paralelismos que tiene Jax con Ted en ser un personaje desagradable, en ser un personaje conflictivo con su grupo y que probablemente lo lleve a un camino similar al que yo creo. Y pues básicamente eso es todo. Es una posibilidad que yo creo que es muy factible o que tal vez sea posible que Glitch pueda darle ese destino a Jax, pero bueno, ya solo nos queda ver. Realmente yo sí creo que es muy posible, pero tal vez en tanto a probabilidades me decantaría más por el hecho de que Jax se abstraiga por lo visto recientemente en la serie. Pero bueno, esta es una teoría al final y al cabo. Vamos a ver cómo prosiguen las cosas y ver cómo es que la serie nos sorprende. Yo esperaría, me gustaría y me encantaría que la serie nos sorprendiera con algo nuevo, con algo diferente y con algo que no sea literalmente una calca del libro, pero que tampoco sea tan predecible como lo está haciendo el hecho de que Jax pueda extraerse. Así que pues nada, los veo en comentarios y espero tengan buen día.